600 años antes de que Cristo viniera a este mundo, profetizó Ezequiel y profetizó a la casa de Judá, específicamente a Jerusalén. Ustedes tienen sus Biblias allí, en Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 14. Ezequiel va a tener una visión, pero es una visión que evidentemente arroja un diagnóstico espiritual y que lamentablemente es un mal diagnóstico. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 en adelante. ¿Lo tiene? Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dice Jehová. En este relato, que es una visión espiritual que tiene el profeta Ezequiel 6 siglos antes de que Jesucristo entrara en la historia, en esta visión espiritual que el profeta tiene, hay 3 palabras que son claves para entender esta visión. La primera de ellas es justamente la palabra de Dios. La segunda es el desafío de creer, porque hay una pregunta que Dios le hace al profeta en medio de esta visión. Y la tercera es espíritu, el Espíritu Santo. Permíteme hablar en primer lugar sobre la palabra que trae vida. El profeta Ezequiel se encuentra en un valle de huesos secos. Son huesos dispersos, sin vida, desmoronados por el paso del tiempo y la violencia y la muerte. Los exegetas, los intérpretes bíblicos, creen que Ezequiel, este sacerdote y profeta a la vez, había sido testigo de la destrucción de Judá, de pueblos cercanos a Jerusalén. Que posiblemente él fue testigo de la invasión babilónica de los caldeos y literalmente en algún momento vio un campo lleno de hombres yacidos muertos
asesinados. Hay que entender que en aquel entonces, cuando había la invasión de un pueblo enemigo hacia otro, eran realmente invasiones brutales. Asesinaban a hombres, violaban a mujeres, secuestraban a niños o a los jóvenes más fuertes para usarlos luego como esclavos. Arrasaban con los ganados, con las siembras o las cosechas, quemaban las viviendas. ¿Puede imaginarse un panorama así de desolador? Eso fue lo que muchos creen que el profeta Ezequiel vio en un momento determinado y le quedó en la retina esa imagen, al punto que después el mismo Dios traería una visión espiritual, pero ya no de cuerpos recientemente asesinados, tendidos en un valle, en un campo, sino ya un valle de huesos secos. Así como aquellos huesos representan una humanidad sin esperanza, nuestra vida puede también sentirse vacía y quebrantada. ¿Cuántas veces nos hemos mirado a nuestro alrededor y hemos visto todo lo que al parecer está perdido? Nuestros sueños, nuestros deseos y nuestras esperanzas se disuelven muchas veces ante los obstáculos y luchas que enfrentamos. Sin embargo, en medio de este valle de muerte y desesperanza, Dios habla a través de su palabra. En el versículo 4 le dice Dios al profeta: profetiza sobre estos huesos. En otras palabras, la palabra profetizar quiere decir declara palabra mía sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. La labor de todo profeta es ser un portavoz, por decirlo así, para que tenga una imagen, es ser un megáfono de Dios para el pueblo. Si los sacerdotes eran los hombres que Dios había consagrado para su servicio y para que fueran mediadores entre el pueblo y Dios, los profetas hacían el ejercicio contrario. Eran los hombres que Dios llamaba ¿para qué? Para que hablaran de parte de Él al pueblo. Lo primero que le dice entonces Dios al profeta es profetiza. Profetiza sobre estos huesos y diles, oíd palabra de Jehová. Querida iglesia, la palabra de Dios tiene el poder para transformar no solo nuestras vidas, sino la situación más desolada. No es una palabra vacía, sino una palabra que trae vida. Que trae vida. El profeta Isaías dice en el capítulo 55 que de la misma manera como del cielo cae la lluvia y la nieve y riegan los campos, de igual manera mi palabra riega todo, hace que crezcan los árboles. Mi palabra no va a volver vacía, va a cumplir su propósito para el cual fue enviada. Nuestra hermana Elizabeth leía al comienzo la lectura del Salmo 119, los versículos 92 y 93, donde David dice lo siguiente: si no fuera tu ley, mi delicia, ya mi aflicción hubiese perecido. Nunca me olvidaré de tus palabras, porque con esas palabras tú me has vivificado, me has devuelto la vida. Son las palabras de Dios las que tienen el poder creativo de volver a recrear nuestras vidas destruidas, nuestras vidas desoladas. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella no solo nos habla, sino que también la palabra de Dios actúa en nosotros. Así como lo va a decir el mismo apóstol que escribe luego en Hebreos capítulo 11 que fue por medio de la palabra de Dios que de los cielos y la tierra fueron creados. La palabra de Dios siempre ha dado vida. Yo no sé si tú estás en algún área de tu vida muerto. Yo no sé si tú te sientes como estos huesos secos del valle.
de la visión de Ezequiel, del profeta Ezequiel. A veces nos volvemos indulgentes al pecado personal. A veces hay ciertos hábitos en los cuales habíamos ganado batallas, pero volvemos a retroceder. A veces hay ciertos niveles de adicción que se vuelven tolerables en nosotros. Y no nos damos cuenta cómo de alguna u otra manera se está levantando en nosotros una cultura de muerte. No nos damos cuenta. Somos muertos en vida. Caminamos, trabajamos, hacemos lo que el común de las personas hace, pero somos muertos en vida. No tomamos conciencia del mundo espiritual y de esa vida zoe, esa vida espiritual, esa vida abundante que Jesucristo prometió. El enemigo ha venido a robar, matar y destruir, a levantar una cultura de muerte, pero yo he venido para que tengan vida. Y en el Evangelio de Juan, la vida está asociada a la palabra de Jesús, a las palabras de Jesús. El apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo las palabras de Jesús pueden devolverte a la vida. Solo las palabras de Jesús pueden hacerte libre de la esclavitud del pecado. Solo las palabras de Jesús pueden hacerte libre de toda opresión, de toda cultura de muerte que se ha querido levantar en tu vida. Hay gente que lucha con el alcohol, con las drogas, con el mal carácter, con desórdenes alimentarios. Querido, todo eso es cultura de muerte que Satanás ha levantado sobre ti. En el nombre de Jesús tienes que comenzar a profundizar en la palabra de Dios, porque solo las palabras de Jesús traen vida. Yo lamento que nuestra relación con la Biblia, con las palabras de Dios, con las Escrituras sea una relación circunstancial. Hay gente que solamente lee románticamente la Biblia, busca promesas. No, tienes que profundizar en la palabra. El salmista, y lo vuelvo a decir, decía, si tu ley, si tus palabras no fueran mi delicia. Debemos aprender a recrearnos, a deleitarnos en la palabra de Dios. Yo debo cada día entender que así como necesito el pan para no pasar hambre, yo necesito las palabras de Dios. Cuán importante es la palabra de Dios. Es el alimento espiritual que necesito. Es el alimento que trae vida en medio de la muerte que quiere apoderarse sobre mí. Pero tenemos tiempo para todo menos para la palabra. Segundo punto, no solamente necesitamos profundizar en la palabra, necesitamos creer en las palabras de Dios. La segunda palabra clave, yo les dije al principio, es creer. Aunque Dios le dio a Ezequiel la instrucción de profetizar, le preguntó primero, ¿qué cosa? ¿Podrán vivir estos huesos? ¿Podrán vivir estos huesos? Ezequiel 37, versículo 3. ¿Podrán vivir estos huesos? Esa fue la pregunta que Dios le hizo al profeta. En el fondo es un desafío a la fe del profeta. Ezequiel no tenía la respuesta en su propio ser, pero respondió sabiamente, Señor o Jehová, solo tú lo sabes. Y este es el punto crucial. Si Ezequiel hubiera dudado, si hubiera razonado en su mente humana que los huesos nunca podrían revivir, no habría ocurrido nada. ¿Cómo está tu vida de fe, querido hermano, hermana? ¿Tú te mueves y andas por lo que ves? ¿Andas por vista o andas realmente en fe? ¿Te mueves en fe? ¿Cuántas de las situaciones que vivimos a diario en nuestra casa, en nuestras familias o trabajos, si las viéramos con nuestra mente humana, evidentemente que rápidamente diríamos, no, esto es imposible que vuelva a revivir. Es imposible que haya solución. Pero fíjense, y esto no es metafísica, esto es un principio escritural. La fe es lo que activa el poder de la palabra. La fe es lo que activa el poder de la palabra, porque yo puedo adherir racionalmente a las Escrituras, a la Biblia, decir, sí, yo estudio las Escrituras,
Yo tengo el conocimiento bíblico suficiente, pero ¿de qué me sirve ese conocimiento escritural? ¿De qué me sirve ese conocimiento en las palabras de Dios si no pongo mi fe en las palabras de Dios y más específicamente en las palabras de Jesús en su persona? En nuestras vidas, en muchas ocasiones, la palabra de Dios se encuentra frente a nosotros, pero si no creemos en ella, esa palabra no va a producir el fruto que debería. La fe no es simplemente para entender la palabra, para comprenderla racionalmente, sino que debemos creer en su poder para transformar nuestras circunstancias. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús le dice al padre de un niño poseído por un espíritu mudo y sordo, le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Creer en la palabra de Dios, querida iglesia, es confiar en su promesa de que Él puede hacer lo imposible. No importa cuán secos y muertos veamos nuestros huesos. Si creemos en el poder de Dios, Él puede traer vida. Y esa es nuestra parte. Usted se va a dar cuenta de que en esta visión el que hace posible todas las cosas es Dios a través de su palabra y de su espíritu vivificador. Pero Dios le va a presentar este desafío al profeta por su parte. ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? ¿Crees que pueden revivir estos huesos? Nosotros fuimos educados en el colegio bajo una visión materialista o naturalista de la vida que nos dice al fin y al cabo de que todo lo real, todo lo verdadero, esto nos enseña en el colegio y le enseña a nuestros hijos en el colegio, todo lo verdadero, todo lo real es todo aquello que yo puedo corroborar empíricamente hablando. Si yo puedo tocar esto, si yo puedo comprobar las cosas haciendo el uso de los sentidos, si yo puedo científicamente en el laboratorio, por decirlo así, corroborar que este pedestal existe, entonces es verdad. El problema de la educación bajo una cosmovisión naturalista o materialista de la vida con lógica darwiniana es que nos han hecho creer que lo verdadero y lo real solamente es lo que yo puedo tocar o ver, todo aquello que yo puedo corroborar. Y si no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo corroborar, entonces no existe. Es por eso que la educación hoy en día ha dejado de lado a Dios. No cree en el cielo, en el infierno, no cree en una vida espiritual o en un mundo sobrenatural. El problema está en que esta lógica darwiniana de que solamente lo real es lo que yo puedo tocar o puedo ver o puedo corroborar, ha afectado tanto nuestra forma de pensar de que cada vez que nosotros vemos nuestras situaciones adversas, rápidamente razonamos y rápidamente vemos si es posible o no es posible. La vida cristiana es todo lo contrario, es apostar por una vida de fe. Mas el justo por fe vivirá. Yo debo moverme en fe y creer que Dios puede hacer lo imposible en mi vida. Amén. Y lo tercero y último, el Espíritu es el que da vida. Finalmente llegamos a la tercera palabra clave, Espíritu. Cuando Ezequiel profetiza sobre los huesos secos, estos comienzan por la palabra a unirse, a recobrar forma y aparecen ¿qué cosa? Tendones, carne. Pero aquí viene el punto, si usted leyó bien el relato, aún no hay vida en ellos. Aún no hay vida en ellos. Por eso el siguiente paso es crucial. Ezequiel es instruido a profetizar, fíjese bien a esto, al Espíritu, para que sea el Espíritu el que entre en los cuerpos y les dé vida. Sus palabras están en el versículo 9. Vente de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos
muertos para que vivan. Y es aquí donde el Espíritu de Dios entra en acción. Porque escuche bien, querida iglesia, aunque la palabra y la fe son necesarias, aunque la palabra y la fe son necesarias, es el Espíritu Santo quien da verdadera vida. La palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios nos direcciona. La fe en Jesucristo nos impulsa a creer. Pero es el Espíritu quien obra en nuestro interior, renovándonos, restaurándonos. Jesús, antes de partir, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Es el Espíritu Santo quien hace que la palabra se haga realidad en nosotros. Es el Espíritu Santo que con su personalidad nos vivifica, nos anima, nos consuela, nos da esperanza, nos da la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Muchos ven al Espíritu Santo como una fuerza, como un poder, pero el Espíritu Santo es la persona de Dios habitando dentro de ti. El problema está en que al Espíritu Santo se le puede apagar, se le puede entristecer a razón del pecado, a razón de nuestra insensibilidad hacia el pecado. Es el Espíritu Santo el que nos vivifica, el que nos anima. Jesús, antes de partir en el Evangelio de Juan, repite en varias ocasiones: no los dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo, al Consolador. Él abogará por ustedes, Él los defenderá, Él los conducirá a toda verdad, toda justicia y juicio. Él le dará paz. Es el Espíritu Santo el que da vida. De ahí que el apóstol Pablo en sus cartas, él escribe constantemente la necesidad de vivir en el Espíritu o andar en el Espíritu, que es lo mismo. Y el Espíritu se contrapone a la carne. Por eso es tan importante que, y Dios permita, que este próximo año podamos ser cada vez más conscientes de la necesidad de ser llenos de la presencia de Dios. Porque cuando yo pido que Dios llene mi vida con su presencia, cuando yo pido el bautismo del Espíritu, lo que estoy pidiendo, en otras palabras, es que Dios, a través de su Espíritu Santo, tome control de mi vida, ejerza tal gobierno que yo no ande en la carne, no camine en la carne, no resuelva mis problemas, no me relacione con las personas bajo mi carnalidad, bajo mi humanidad, sino que aprenda a andar y a vivir en el Espíritu, desarrollando los frutos espirituales. Por eso es que una característica clave de una persona que es espiritual y que no es carnal es que la persona que es carnal siempre va a andar contendiendo. El apóstol Pablo les dice, antes de hablar de las obras de la carne y los frutos del Espíritu, les dice: hey, tengan cuidado, Gálatas, de no devorarse unos a otros. Tenían pequeños problemas de relaciones al interior de esta iglesia. Y el apóstol les dice: tengan cuidado, porque si las obras de la carne desintegran y dividen nuestras relaciones, los frutos del Espíritu nos acercan. Nos acercan. Cuando yo soy una persona espiritual, dejo de contender, dejo de pelear. Es el Espíritu el que da vida. Y las personas que contienden entonces perfectamente son personas que son muertos en vida, gente que no tiene idea de que son verdaderos zombies espirituales, que no han entendido que el Espíritu no viene a contender, no viene a dividir, no viene a dar muerte a las relaciones, sino que viene
a vivificar. Viene a unir. En la visión de los valles, los huesos secos, es el Espíritu lo que finalmente infunde aliento a lo que la palabra une. El valle de los huesos secos entonces nos enseña que sin palabra no hay vida, pero con la palabra debemos creer que Dios tiene el poder para restaurar lo que está muerto. Y finalmente el Espíritu Santo es el que toma esa palabra y la obra en nosotros dándonos nueva vida. Querido hermano, hermana, amiga, amigo, que nos visitas hoy, te invito a que dejes que la palabra de Dios hable a tu vida. Creas en el poder de esa palabra para transformar tu situación. Y permítele al Espíritu Santo que haga su ministerio con libertad en tu vida. Que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros hoy, como vino sobre esos huesos secos, y nos dé la vida que solo Él puede dar. Cuando llegamos a fin de febrero sin conocerles a ustedes, sin haber tenido ninguna conversación con el diaconado, con los líderes de la iglesia, sin haber ido a ninguna de sus casas, le pedimos una palabra del Señor para esta iglesia. Y fue la de Ezequiel capítulo 37, versículo 14. La leemos juntos y terminamos. Dice, leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pondré en vosotros mi espíritu y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová lo he dicho y lo haré, dice Jehová. Cierra tus ojos. ¿Saben? Lo peor que podemos hacer es confundir la vida de iglesia, el que tengamos muchos programas y actividades durante todo el año y que las produzcamos de tal manera que sean actividades lindas en las cuales participamos. Lo peor que podemos hacer es confundir las actividades y programas que realizamos con la condición de nuestra vida espiritual. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Podemos hacer vida de iglesia? Sí, pero eso no da cuenta de que realmente por dentro estemos vivos espiritualmente hablando. No confundas el activismo religioso, no confundas los programas y las actividades de la iglesia con una iglesia que está viva. Eso no da cuenta de nada. Podemos hacer actividades para los niños, adolescentes, cenas de matrimonios bien producidas, actividades evangelísticas, cumplir con programas y actividades de la iglesia, pero eso no da cuenta realmente si estamos vivos por dentro. Si realmente hay vida en nosotros. Yo le pedí una palabra para esta iglesia al Señor, y el Señor me llevó a Ezequiel 37, 14. Y el Señor me dijo que este año les dijera a ustedes, iglesia de Padre Hurtado, y cada uno de sus miembros vuelve a vivir. Vuelve a vivir. Vuelve a vivir. Vuelve a vivir. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que tú pondrás en nosotros un corazón que ame tus palabras, que se deleite en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús oramos por un avivamiento de profundidad, pero profundidad en tu palabra.
Padre, despierta en nosotros un apetito cada vez más grande por tus palabras. Solo tus palabras traen vida. Solo tus palabras tienen la capacidad de volver a reordenar, a traer orden, dirección, a volver a armar, a reconstruir todo lo que estuvo dañado. Padre, en el nombre de Jesús yo oro para que tú despiertes en todos los que estamos en esta casa un hambre por tus palabras cada vez más grande. Despierta en nosotros un apetito por tu palabra, un amor renovado por las Escrituras, que podamos profundizar en ellas y no solamente comprenderlas racionalmente, sino asimilarlas en el Espíritu. Y es aquí donde te pedimos, en segundo lugar, Espíritu Santo, perdónanos si te hemos ofendido. Perdónanos si te hemos apagado en nuestras vidas. Espíritu Santo, vuelve a vivificarte en nosotros. Espíritu Santo, vuelve a despertarte en nosotros. Espíritu Santo, vuelve a soplar vida donde había muerte. Vuelve, Espíritu Santo, a soplar aliento de vida. Infunde nuevo aliento, nuevas fuerzas, vida espiritual. Vuelve, Espíritu Santo, a infundir aliento de vida. Vuelve a infundir, Espíritu Santo, vida en nosotros. Sopla, sopla, sopla. Así como lo hiciste ayer en Pentecostés, vuelve a hacerlo hoy. Sopla, Espíritu Santo. Sopla vida. Y haz esa obra que solo tú puedes hacer en nosotros. Haz esa obra que solo tú puedes hacer. Esa obra de sanidad, esa obra de restauración, esa obra de liberación. Aquí hay corazones heridos, corazones que vivieron infancias vulneradas, infancias de abuso, infancias con fuertes experiencias de rechazo. Padre, en el nombre de Jesús, infunde nuevo aliento y trae sanidad ahora, Espíritu Santo. Trae, Espíritu Santo, sanidad. Vuelve a recomponer esos huesos. Vuelve a recomponer esa carne. Vuelve a juntar los pedacitos. Y sánanos. Sánanos. Yo quiero orar por aquellas personas que están con malos hábitos, malas prácticas, con algún nivel de adicción, algún tipo de trastorno. En el nombre de Jesús, a ti te hablo. A esos espíritus muertos. En el nombre de Jesús declaramos vida. Que el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos y lo resucitó con poder sea actuando ahora en tu vida. En el nombre de Jesús. Sé libre. Sé libre. Sé libre de toda cultura de muerte. El enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Fíjate que su obra, la obra de Satanás en tu vida, es gradual, es progresiva. Quiere destruirte. Quiere destruirte. No se contenta con robarte el gozo y la paz, con matarte espiritualmente. Quiere destruirte. El enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Pero Jesús te dice: yo he venido para que tengas vida. Y vida en abundancia. Vida plena. Espíritu Santo, sopla vida. Sopla vida. Sopla vida. Ahora, Espíritu Santo, sopla vida. Yo no te voy a venir a hacer pasar aquí adelante. Muchas veces hemos pasado adelante y seguimos igual. Allí donde estás, dile al Espíritu Santo: dame vida. Dame vida. Yo quiero tu vida.
Toda cultura de muerte en el nombre de Jesús se va de mi vida. Dilo con tu boca. Y Padre, yo oro en tercer lugar por una iglesia de fe. Por una iglesia de fe. Padre, a veces nuestra fe es tan débil. A la más mínima situación difícil nos achacamos, nos desanimamos. Y lo digo con el permiso de ustedes. Yo he visto a muchos de ustedes que podrán llevar años en el Evangelio, pero no toleran la frustración. Al más mínimo problema se desaniman. Eso es falta de fe. Eso es falta de fe, querido hermano y hermana. Ya no puedes ser un infantil espiritualmente hablando. Dile al Señor allí, dame fe, dame una fe robusta. Yo quiero creer en ti, en lo que tú puedes hacer en mi vida, a través de tu palabra y tu espíritu. Dame fe, perfecciona mi fe, haz que mi fe sea cada vez mayor. Yo no quiero andar por vista, yo quiero andar en fe, creyendo que lo imposible es posible, porque mi fe está puesta en aquel que venció la muerte y resucitó con poder. Dame fe. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Permite que esta palabra nos dirija todo el próximo año, porque esto es lo que necesitamos como iglesia. Necesitamos sanidad. Necesitamos liberación. Necesitamos ser restaurados. Gracias te damos, Padre, porque tú estás con nosotros. Descansamos en ti y oramos en el nombre poderoso de Jesús, que vive y reina para siempre. Amén.